Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios en este día aquí en la radio, en el Centro Cristiano de Cape Coral. Y el Señor, la verdad, que nos ha bendecido muchísimo en este fin de semana, como siempre, ¿verdad? Como siempre Él lo hace, siempre que estamos aquí reunidos, sea un martes, sea un viernes, sea un día de instituto bíblico, sea un tiempo de oración, sea en el garage sale que tuvimos el sábado. Uno puede sentir que el Señor está aquí con nosotros, y hemos tenido unos cultos de gran bendición en todo el fin de semana, y el invitado que tuvimos, Bob Cornell, el pastor Bob Cornell, del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, dando unos mensajes que han sido de gran ánimo y de gran bendición. Ayer domingo he podido ver hermanitos, hermanitas siendo bautizados por el Espíritu Santo, el Señor Jesús bautizando y levantando y sanando y restaurando. Así que eso siempre, siempre lleva a la iglesia de Cristo hacia adelante. Esto siempre es un progreso. Así sea un solo hermano o hermana, gloria a Dios, que es bendecido, que es levantado, edificado, que es bautizado con el Espíritu Santo, eso lleva a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo Jesús, hacia adelante, un paso hacia el frente y un avance en la obra del Señor. Y estoy muy agradecida del Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él está haciendo, y todavía todos los planes que el Señor tiene para con su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Así que yo quiero ser parte de todo eso que el Señor está haciendo, y no me quiero perder nada. Por eso no se pierda, hermano. Yo veía que algunos no estuvieron, se perdieron el viernes o el sábado o el domingo se perdieron. Algunos se perdieron hasta el sábado y el domingo. No haga eso. Usted se está perdiendo una bendición de parte del Señor. Esto no es bendición humana. Esto es bendición de parte del Señor mismo. Se está perdiendo el Espíritu Santo que llene su vida, que le renueve, que le anime, que le exhorte. Está perdiéndose una gran bendición. Este es el lugar donde usted tiene que estar cuando las puertas de la iglesia están abiertas. No se lo pierda, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, y justamente la palabra nos habla eso, que estamos en los últimos tiempos, que los días son malos, y los días se están poniendo más y más malos. ¿No le parece? Cuánto más nosotros tenemos que estar en las cosas del Señor, muy atentos a la palabra del Señor, para que no nos encuentre desprevenidos el momento de su venida. Gloria a Jesús. En estos programas, después de haber realizado los estudios del tabernáculo de Moisés y las 5 ofrendas de Levítico, he tomado ya 2, con este el tercer programa, para que podamos ver con la ayuda del Señor unos ejemplos, muchos, en realidad la Biblia está completa, llena, ejemplos, pero diferentes ejemplos en la palabra del Señor, donde podemos ver la cruz del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Amén. Tipos de la cruz, tipos del Espíritu Santo, tipos de la redención, tipos de la expiación, tipos de lo que Jesús haría por nosotros en el Calvario. Que este no es un mensaje que empezamos a leer después en los evangelios. Amén. Este no es un mensaje, el mensaje de la cruz no es un mensaje que lo empezamos a ver en el momento de Pascua y allí en los últimos capítulos de los evangelios, donde vemos y leemos la crucifixión del Señor Jesús, sino que esto es algo que ya lo vemos desde las primeras páginas de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 programas, y hoy ya con el tercero en cuanto a este tema, que podamos ver a Jesús en el Antiguo Testamento.
Y viendo aquí esto en el libro de Génesis, siguiendo un poco con esto, en el capítulo 17 de Génesis, la vez pasada vimos el capítulo 13, en el capítulo 17 de Génesis, el Señor establece este pacto formalmente, digamos, con Abraham. El Señor cambia el nombre de Abraham a Abraham, dice, porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces su nombre es cambiado. Vemos cómo es ratificado este pacto con una señal. La señal del pacto era la circuncisión. Amén. Se tenían que circuncidar todos. Aquí es cuando comienza esta norma, este mandamiento de Dios, extremadamente importante, amén, que luego forma parte de lo que sería toda la ley, ¿no? De lo que sería, ¿no?, la ley que le fue dada luego a Moisés en el monte Sinaí. Seguía también este requisito que era la circuncisión. La circuncisión era un acto en el que separaba a ese pueblo exclusivamente para Dios. Es un tipo de la salvación, es un tipo del Calvario, porque en la circuncisión, solamente los hombres, por supuesto, en que el prepucio era separado, ¿no? Esa carne separada, y habría derramamiento de sangre, habría dolor, ¿verdad? Y entonces esto era un tipo de la cruz de Cristo, derramamiento de sangre, sufrimiento, dolor, y entonces con esto quedaba sellado este pacto que Dios estaba haciendo con el hombre. Amén. Y esto es lo que sucede en el capítulo 17. El Señor le dice a Abraham: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice en el versículo 11 del capítulo 17. Esto tenía que ser hecho a todos los varones y todos los niños ya de nacidos, a los 8 días de haber nacido, no podía ser antes, porque hasta los 8 días de nacido es que la sangre podía coagular, porque si no, por supuesto, se iría en sangre y moriría el niño. Entonces a los 8 días, dice, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, también aquellos extranjeros que fueran comprados por dinero, y que significa esta compra. Esto también tiene que ver con el Señor comprarnos a nosotros, y hemos sido comprados nosotros no con oro, no con plata, sino ni con piedras preciosas, sino por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. También entonces el pueblo, cuando compraba a algún extranjero, y que ese extranjero decía: yo también quiero ser parte de ese pacto, gloria a Dios, tenían que, por supuesto, ser circuncidados también para poder ser parte de esa familia, amén, porque ellos no eran del mismo linaje, ellos eran extranjeros. Nosotros también somos extranjeros en el sentido espiritual, en el sentido que nosotros somos gentiles. Entonces los gentiles hemos sido injertados en este olivo verdadero, gloria a Dios, que es Israel. Pero nosotros hemos sido injertados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que también fue vertida no solo por judíos, sino también por gentiles. De esta manera todos pueden participar de este pacto. Gloria sea su nombre. Todos pueden ser parte ahora de esta salvación tan grande, y solamente entramos por la fe. En este tiempo el Señor les enseña ya la manera en la cual ese pueblo quedaría identificado externamente, físicamente, de forma natural, de que ellos serían un pueblo separado para Dios por medio de la circuncisión, lo cual era un tipo de la cruz. Amén. Porque carne es separada, lo cual eso es lo que sucede en la salvación, ¿no? La carne, ¿verdad? El pecado es quebrantado, somos lavados, es separado, ¿verdad? Ese pecado de nosotros, en el que el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, quedan en lo profundo de la mar, tan lejos como el este es del oeste, gloria a Dios, y el norte es del sur. Y de esa manera nosotros somos lavados por la preciosa sangre de Cristo. También hay el derramamiento de sangre que hay en una circuncisión, y ese dolor, que son los padecimientos de la cruz.
y entonces entramos nosotros dentro de este pacto que ahora no es por circuncisión, no es por mano de hombre, sino que es una circuncisión del corazón, aleluya. Es decir, el corazón es separado de todo aquello que es pecado, del mundo, del diablo, y ahora nosotros recibimos una nueva naturaleza que es el Espíritu Santo de Dios que viene a morar, a residir, y somos sellados, ¿no? También es la señal de este pacto que tenemos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios. En ese momento era la circuncisión, hoy no es nada externo. Es decir, la señal de este pacto eterno que tenemos con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque este pacto ahora es eterno. Este pacto era un pacto, y luego con Moisés, un pacto temporal. Era un pacto insuficiente porque estaba basado en la sangre de animales. Pero nosotros ahora somos parte de un pacto eterno, gloria a Dios, porque está basado en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros ahora podemos recibimos más bien todos los beneficios de lo que Jesucristo hizo en la cruz, del precio tan alto que Él pagó por nosotros y que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Entonces vemos ya en estas primeras páginas de Génesis, ya desde Caín y Abel, etcétera, ya con Adán y Eva, vemos la cruz. Y esto es muy importante, que todo creyente pueda identificar la cruz de Cristo a través de todas las Sagradas Escrituras. Porque entonces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ya tenemos otro entendimiento. Decimos, mira, esto es lo mismo de lo que hablaban los profetas, esto es lo mismo de lo que Moisés, esto es lo mismo de lo que Abraham estaba, y esto lo vemos entonces de manera totalmente abierta, revelada, ya clara, en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Fue ratificado el nuevo pacto con su muerte en la cruz del Calvario. Muy bien, entonces, luego tenemos la promesa del nacimiento de Isaac, gloria a Dios, y quiero que vayamos entonces para el capítulo 22, donde tenemos esta historia maravillosa, en la cual yo pienso que aún todavía muchos cristianos han leído y han oído y han escuchado esta historia tan dramática, tan fuerte, en la que Dios nunca le había pedido a alguien tal cosa como Dios le pidió a Abraham. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Gloria a Dios. Y en esto también está mostrada, tipificada la cruz del Señor Jesucristo. Muchas veces he oído esta historia contada a lo largo de los años, y es contada como Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, porque Dios quería estar seguro que Abraham lo amara más a Dios que a su hijo. Y que Abraham le obedeció a Isaac. Punto, se terminó la historia. Y la historia va muchísimo, muchísimo más allá que eso que superficialmente es analizado y visto. No, es muchísimo más. Esta historia del capítulo 22 de Génesis habla del futuro redentor y de lo que Él haría para salvar a la humanidad caída por el pecado original. Ahora, esta era la manera en la que el Señor le estaba enseñando también a Abraham, de una manera visual, una manera fuerte. Esta sí que era una lección objetiva que lo dejó totalmente yo diría, impactado de la manera en la cual el Señor estaba mostrándole cómo es que Él redimiría, qué es lo que Él haría. Porque Abraham tenía un conocimiento, pero de a poco el Señor le iba dando mayor conocimiento, una mayor revelación en cuanto a cómo sería la manera que Él haría esto. Estamos hablando de seres humanos, somos limitados, somos finitos. No podemos nosotros comprender, no tenemos nosotros la mente de Dios. Debemos nosotros tratar de tener más y más la mente del Señor, poder pensar como Él piensa, entenderlo a Él, conocer sus caminos. Pero estamos hablando de aquí al principio de estos tiempos, en el que Abraham está siendo enseñado por el Señor poco a poco
en cuanto a la intención del Señor en salvar a la humanidad y de qué manera es que Él lo haría. El Señor entonces le ordena a Abraham, por medio de esta lección objetiva, de esta demostración, qué es lo que Él haría en el futuro. Por lo menos en cierta parte, Abraham tuvo este entendimiento aquí. Entonces vamos a pasar a leer el capítulo 22 y de a poco vamos viendo los tipos y las sombras allí a lo largo de la lectura. Gloria al Señor en lo que nos da el tiempo en este día. Dice así el capítulo 22, versículo 1 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Aquí quiero que vean esto. Dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, así como Jesús, Él es el unigénito de Dios. Gloria a Dios. Isaac dice, a quien amas. Dios el Padre amando a su único Hijo, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios hizo. Dios nos envió a su único Hijo, gloria a Dios, y lo ofreció en holocausto por todos nosotros, en sacrificio, en ofrenda, para pagar por la deuda del pecado que el hombre había contraído con Dios y que el hombre no podía pagar de ninguna manera. Gloria a Jesús. 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí entonces vemos esta obediencia inmediata de parte de Abraham, una obediencia en la que él no preguntó, no cuestionó, y también, imagínense esto, tuvo que haber sido una directiva del Señor, una manera en la cual el Señor le ordena esto, le dice esto, tan convincente, en la que él no tendría ninguna duda de lo que el Señor le estaba pidiendo de hacer. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, a mí me parece, siento que el Señor me dijo que haga esto o aquello, y muchas de las veces no es del Señor, es algo que nos pareció a nosotros. Pero esto no es algo que le pareció a Abraham. Ciertamente, definitivamente, el Señor le estaba diciendo, toma tu hijo y llévalo y ofrécemelo en holocausto, en ofrenda. Imagínense que el Señor, justamente, si algo que Él aborrece es el sacrificio humano. Y esto es de lo que eran culpables todas estas otras naciones paganas, sacrificando a sus hijos para apaciguar la ira de sus dioses, que en realidad estaban entregándole sus hijos en holocausto a espíritus de demonios. Pero quizás sin comprenderlo todo, y seguramente sin comprenderlo todo, Abraham obedece inmediatamente. Él no le consulta a Sara, no dice nada al respecto, solamente enalbardó su asno, tomó sus 2 siervos, la leña y se fue con su hijo. Imagínense también esta otra situación. Muchas piensan, bueno, Isaac era un niñito de 5 añitos, un niño muy pequeño, no entendía lo que pasaba. No era así. Isaac para este tiempo ya era un hombre. Escuche esto. Un hombre. Tenía por lo menos 20 años de edad. Por lo menos. Y ya saben que Abraham estaba muy entrado, ya tenía bastante más de 100 años. Un hombre anciano. Y su hijo Isaac. Y salen entonces, muy de mañana, corta la leña. Luego fíjese lo que dice en el 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de camino hacia esta tierra de Moriah, donde él sabía que ofrecería a su hijo en holocausto, decidido a hacerlo.
sin cuestionamiento y confiando en el Señor. Pero ¿cómo es posible esto? El Señor le había dicho que le había prometido un hijo. El Señor le da este hijo, que es Isaac. Por supuesto, ya había nacido Ismael, a todo esto, claro. Ya había nacido Ismael de la esclava egipcia de Agar, algo que no había sido la voluntad del Señor. Porque el hijo de la promesa era Isaac y no Ismael. Y ahora este hijo, del cual y en quien está la promesa de la simiente, es decir, la promesa de la venida de un futuro redentor, que sería a través de esa línea familiar, a través de esa simiente, a través de ese linaje, amén. Y el Señor le da este hijo y ahora le dice, ofrécemelo. Sin embargo, él creyó en el Señor. El Señor dijo que será a través de Isaac, vas a ver a través de... Y aunque sea que el Señor me pida que lo sacrifique, y aunque mi hijo muriera, yo creo que él puede resucitar, el Señor puede resucitarlo de los muertos, gloria a Dios. Es decir, una fe que tenía Abraham, una fe inigualable, ¿no? Que muy pocos llegan a tener a lo largo de toda su vida. Cuando entonces en el 4 dice, al tercer día, él alza sus ojos porque él estaba en camino y debieron ser los 3 días más difíciles de su vida. Diciendo, en 3 días yo llegaré a este lugar, yo volveré y entonces volveré con mi hijo. Pero él todavía creía que él volvería con su hijo y se volvería a encontrar con su esposa Sara. Porque fíjense cómo dice luego más adelante, ¿no? En el 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Y volveremos, dice, escuche, y volveremos a vosotros. Oh, gloria a Dios. Esta es la primera vez que la palabra de Dios habla de adoración. Que la palabra adoración es usada en las Escrituras. Alabar es lo que hacemos y adorar es lo que somos. Él creía que Dios lo resucitaría. Él no dijo, bueno, voy allí porque a llorar. No, vamos a adorar. Gloria a Dios. Y volveremos a vosotros. No dijo, y volveré. No, y volveremos. Es decir, él y su hijo. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo el tipo de fe? Número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Esta leña del holocausto, la leña es madera, y esta leña tipifica la cruz del Señor Jesucristo. Cristo llevando la cruz, eso es, Cristo llevando la cruz. Dice, Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Gloria a Dios. Aquí tenemos en este versículo 6 al Señor Jesucristo llevando la cruz. El fuego y el cuchillo representan el juicio de Dios que sería derramado sobre la vida del unigénito de Dios por la redención del mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dice, y fueron ambos juntos. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo por el pecado. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, gloria a Dios. Hay cosas que a veces no se mencionan de la vida de Isaac, pero fíjense que en esta instancia, en este tiempo, en esta situación tan difícil, Isaac nunca ofreció resistencia. Oh, gloria a Dios. Él se sometió a la voluntad de su Padre, así como Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre, sin resistencia.
que haría él la voluntad de su Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no, yo estoy para hacer la voluntad de mi, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, gloria a Dios. Entonces Isaac ve y dice, veo los elementos que son necesarios para ofrecer una ofrenda a Dios. Isaac entendía perfectamente lo que era requerido para que el hombre pudiera tener reconciliación con Dios, para que pudiera recibir perdón por sus pecados, para que pudiera volver a tener comunión con Dios, para que pudiera unirse una vez más a la adoración. Y que era necesario, por el pecado del hombre, un ofrecimiento de una víctima inocente en su lugar, un cordero, un toro. ¿Eh? Él entendía todo esto. Él ve que están los elementos, pero que está faltando la parte principal de todo el holocausto. Veo el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí Isaac está dándose cuenta de que la situación está indicando que él sería ese ofrecimiento. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios, dice, escuche, dice, Dios se proveerá. Es decir, Dios proveerá para Él mismo. O sea, lo que es necesario para la redención del hombre, el ofrecimiento, el holocausto, la ofrenda, el sacrificio, el hombre no puede ofrecerlo. Dios se lo proveerá para Él mismo. Dios es quien ha sido ofendido, Dios es el que elige los términos, Dios es el que elige la ofrenda que es necesaria para resolver esta situación tan terrible que es el pecado. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista responde esta misma pregunta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea su nombre, Dios Todopoderoso. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Porque el hombre no puede decidir o elegir cómo es que él va a ser redimido. La humanidad entera elige todos los días y siguen eligiendo diferentes formas en la cual él sería redimido. Será redimido por obras, será redimido por ser una buena persona, será redimido por mi religión, será redimido por mi iglesia, será redimido no creyendo en nada o creyendo en todo. Es Dios el que elige la manera en la cual el hombre será redimido, porque es Dios quien fue ofendido por el pecado y no el hombre. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Están entendiendo esto? Aquí tienen claramente, hermanos, hermanas, quien sea que esté oyendo, tienen la cruz de Jesús como la única solución y el único remedio para el dilema del hombre, que es el pecado. Llegan al lugar, un tipo del Calvario, y edificó allí Abraham un altar. Esto está hablando del Calvario, el Gólgota, la cruz. El altar es un tipo de la cruz de Cristo. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Ató. Oh, bendito Señor. Dios el Padre. Dice la palabra que Dios eligió herirlo a su hijo. Que Él tuviera que sufrir y lo hizo por nosotros. Él lo entregó. Lo más precioso del cielo, Jesucristo, por nosotros. Ató a Isaac su hijo, estaba hablando de Cristo siendo clavado en esa cruz. Isaac nunca ofreció resistencia. Bien podría Isaac haber peleado, forcejeado con su padre, un hombre viejo, anciano, haber forcejeado y haber salido corriendo.
Sin embargo, no hizo eso, ¿entiende? Podemos ver la sumisión, la obediencia también aquí de Isaac, gloria a Dios, y la fe de él, aleluya. En él entregarse y decir, no, esta es la voluntad de mi Padre y yo he de obedecer, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es un tipo de Cristo y de su ofrecimiento de él mismo en la cruz. Entonces dice, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Otra vez vemos lo mismo, Cristo colgado en esa cruz. 10. Y extendió Abraham su mano, es decir, él levanta su mano al aire, ¿no? Ya listo decidido a enterrar ese cuchillo en el cuerpo de su hijo. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces fíjese el 11, dice, entonces el ángel de Jehová, aquí cuando dice ángel de Jehová, este ángel de Jehová es una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Dice, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aleluya. También estaba enseñándole aquí el Señor que Él no rehusaría a su hijo, su único, al que Él amaba por la redención del mundo. Aquí cuando dice porque ya conozco, no es porque Dios necesitaba hacer todo esto para saber si Abraham le obedecería o no, o si creería o no. No, sino que está hablando de la omnisciencia de Dios. Porque ya conozco que temes a Dios. Es decir, Dios en su omnisciencia, Él ya sabía que Abraham le temía a Él. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Luego dice, en lugar de su hijo. Escuche, en lugar de su hijo. Dios pudo ver que en la mente de Abraham, él había sacrificado a su hijo. Él es como si él lo hubiera hecho. Y que él creía que aunque hubiera tenido que hacer esto, Dios podía levantarle de los muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. De esta manera solamente es que Dios podía satisfacer las demandas de Él mismo como un Dios santo que no puede soportar el pecado. Vemos también aquí la doctrina de la sustitución, porque el Señor le muestra un carnero. El Señor le estaba diciendo, yo voy a proveer esto, yo voy a proveer el medio para que el hombre pueda ser restituido, para que el hombre pueda ser redimido, pueda ser libertado de aquellas cadenas que lo apresan, que son del pecado y de la maldad. Y va a ser a través de un sustituto, que va a ser el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces el Señor le muestra un carnero. Abraham toma ese carnero y lo pone en lugar de Isaac. Esta es la doctrina de la sustitución. Cristo tomando nuestro lugar. Ese era nuestro lugar. Pero nosotros, aunque muriéramos por nosotros mismos, ni siquiera por otros, sino por uno, no podemos nosotros quitar ni el más pequeño de nuestros pecados podemos limpiar nosotros mismos. No podemos limpiar ningún pecado, ni siquiera nuestro, ni uno solo. Era requerido y es requerido que otro tome nuestro lugar. Pero este otro tiene que ser una víctima inocente, que no hizo nada, nada malo, sin defecto, sin mancha. Y solamente Jesús cumple esa descripción.
porque Cristo, el Hijo del Dios viviente, 100% hombre y 100% Dios, pero perfecto en toda manera y en todo sentido, que jamás ha pecado, ni de hecho, ni de pensamiento, ni de palabra. Gloria sea su nombre. Y solamente Cristo podía ser nuestro sustituto. Aleluya. Tú no puedes cubrir el pecado de otro. Tú no puedes pagar por el pecado de otro. Ni padre puede pagar por pecado de hijo, ni hijo puede pagar por pecado de padre, ni esposo puede pagar por pecado de esposa. Es imposible, porque todos somos nosotros pecadores. Y no podemos nosotros convertirnos en el redentor de nadie, en el que salva a nadie. Solo hay un Salvador, solo hay un mediador, solo hay un sustituto entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y no hay otro. Aleluya. Por eso esta es la única sangre con la cual nosotros podemos identificarnos. Es la sangre de Cristo Jesús. Poderoso es el nombre del Señor y grande es Él para salvar hasta el más vil pecador. Aleluya. De esta manera nosotros vemos qué fantástico que es el plan del Señor. Es tan perfecto. Gloria a Jesús. Dios proveerá el Redentor. Eso estaba diciéndole. Yo lo voy a proveer. Yo voy a proveer el Redentor para el mundo y todo lo que fuera necesario. Luego dice en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Él es nuestra providencia. Cuando dice que Jehová proveerá, muchos usan este versículo, Jehová proveerá. ¿Proveerá qué? Un cordero. Eso es lo que Él proveerá. Él ya ha provisto un cordero. En este tiempo, por supuesto, Abraham tenía que tener su fe puesta en esta provisión futura de un cordero. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en aquella provisión que ya fue hecha de este cordero perfecto. En el monte de Jehová será provisto. Por eso dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablando que la sangre del Señor Jesucristo destruiría los poderes de las tinieblas, y eso es lo que Cristo hizo. Aleluya. Un tipo de esto es la historia de David y Goliat. David venciendo a ese gigante, a ese monstruo que representa el pecado, Satanás, el mundo. ¿Y cómo es que lo hizo? Sería por la cruz. Sería por la cruz. Satanás, el mundo, el diablo, el pecado, la muerte, fueron todas destruidas en la cruz del Calvario por el ofrecimiento de Él mismo. Por eso dice aquí, por mí mismo he jurado, porque es que Dios, Él es, no hay nada ni nadie más grande que Dios. No puede jurar por nada mayor que Él, porque no hay nada más grande que Él. Entonces Él tiene que jurar por Él mismo. Aleluya. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. El Señor cumplió esto, porque Dios ha multiplicado la descendencia de Abraham, porque usted y yo, que hemos sido salvos, nacidos de nuevo, somos parte de esta descendencia. Dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro que en la simiente, porque en la simiente de Abraham, es decir, en la simiente de Abraham, por medio de ese linaje, es que vendría la promesa que eres el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Serían benditas todas las naciones de la tierra. Usted, de cualquier nación que usted sea, yo de la nación que soy, cualquier
hombre, mujer, niño, niña, joven, que ha nacido de nuevo, no importa de qué nación venga, aleluya, forma parte de esta promesa, forma parte de esta descendencia, es una de esas tantas estrellas en el cielo, es una de esos tantos granos que hay en la orilla del mar, en la arena, gloria a Dios. Descendencia, esta descendencia, oh, que es interminable, gloria a Dios, esta simiente, esta bendición que nosotros recibimos y estas promesas divinas, gracias a esta promesa que le fue dada a Abraham, nosotros también somos el resultado de esta promesa que se le fue dada. Y volvió Abraham a sus siervos. Recuerden que él dijo, iré, adoraré con el muchacho y volveremos a vosotros. Bueno, aquí volvieron, gloria a Dios, vemos la fe en esto. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aleluya. Vemos luego que dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz a sus hijos a Nachor, tu hermano, y ahí entonces, bueno, cambia un poquito la historia, pero aquí el punto principal es que nosotros podamos tomar en esta mañana, en este devocional, en este entendimiento de la cruz que estamos tratando de llevar a cabo todos los días un poco. Dios proveyó un Salvador por el pecado. El énfasis del Evangelio del Señor Jesucristo no es una sanidad, no es un milagro, no es lo material, no es financiero, no es doméstico, no es económico, no es político, no es educacional, no es sentimental, no es de carrera, no es profesional, entienda. El énfasis del Evangelio es la sangre vertida del Señor Jesucristo en el Calvario para pagar por el pecado del hombre. ¿Entendió? Entonces, la iglesia moderna ha rechazado lo que Dios ha provisto. Dice, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y la iglesia trata de proveer todo tipo de cosas, pero no está proveyendo el cordero. Lo que la gente necesita conocer es al Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Pueda estar oyendo otros mensajes de prosperidad, de familiar, profesional, de todo tipo. Pero lo que la gente necesita es lo que Dios ha provisto. Él ha provisto, aleluya, ha provisto conforme a la necesidad del hombre. La necesidad del hombre es salvación de sus pecados. Y Dios proveyó justamente para esa necesidad. Dios no proveyó un maestro, no proveyó un médico, no proveyó, Él proveyó, ¿qué? Un salvador. Gloria a Dios. No proveyó un político, o un artista, sino un salvador. Porque el hombre está perdido en sus delitos y pecados. Y Dios provee un Salvador, el Cordero de Dios, quien derramaría su sangre para la redención del mundo. Por supuesto, por lo menos para todos aquellos que en Él crean. Nosotros también debemos ofrecer un sacrificio. Y este sacrificio es un sacrificio en cuanto a nuestra fe. La fe puesta en este sacrificio, la fe puesta en aquello que Dios ha provisto. Por eso tú tienes que estar seguro que tú estás ofreciendo el sacrificio correcto delante del Señor. Porque si no, tu ofrenda no podrá ser aceptada delante de Dios. Tu ofrenda va a ser rechazada, así como Dios rechazó la ofrenda de Caín. Dios está rechazando la ofrenda de millones, la está rechazando, y creo que muchos no se están dando cuenta que Dios está rechazando sus ofrendas, sus sacrificios. ¿Por qué? Porque sus sacrificios no están manchados de sangre, sino que sus sacrificios están muy limpios, sí, muy limpiecitos, muy adornados, muy brillantes, muy decorados, muy agradables a la vista, muy atractivos a los ojos. Pero no hay sangre allí. Y sin sangre no hay
remisión de pecados, no hay vida para con Dios, no hay paz, no hay gozo, no hay comunión con Cristo, no hay bautismo con el Espíritu Santo, no hay unción de Dios, no hay poder de Dios, no hay poder sobre las tinieblas, no hay cielo, no hay nada. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Espero que hayan podido ver esto hoy en este capítulo 22 de Génesis, y asimismo está llena la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Por eso vemos la necesidad de restaurar el altar, la necesidad de reconstruir el altar. ¿Qué significa esto? De que nuestra fe debe volver a ese sacrificio, debe volver a los pies de la cruz. Derrámese, humíllese, inclínese, encórvese, busque a Cristo, pero para encontrarlo será solamente a través de esa puerta sangrienta y de mantenerse allí, humillados delante de la poderosa mano de Dios, donde vamos a encontrar nosotros la paz que necesitamos, el perdón que necesitamos, el gozo que necesitamos, aleluya, el crecimiento, la madurez, el discernimiento, la sabiduría, y todo lo que es necesario para poder vivir esta vida para el Señor en victoria. En victoria. Hay victoria, pero hay victoria solamente en su sangre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y quiero darles las gracias. Oigan esto y por favor les pido, lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es compartiendo la radio, compartiendo los programas, yendo allí al canal en YouTube. Vaya a YouTube, pone ahí Karina Guidi Libre al Fin, compártalo, por favor, compártalo. Vaya allí a todos sus contactos y comparta todos los mensajes. Uno dice, y no lo van a escuchar. Siempre hay alguien que está oyendo, dijo una vez un predicador. Siempre hay uno que está oyendo. Bueno, para ese uno, gloria a Dios, es aquel a quien estamos predicándole en este día. A aquel que está oyendo. Es aquel a quien el Señor estará bendiciendo. Que el Señor les bendiga, los amamos y no se olviden, mañana nos encontramos nuevamente aquí en Libre al Fin, en mi Radio C4, en el Centro Cristiano de Cape Coral, en la Florida. Gloria a Jesús. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro.
para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso, e uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. who am I that you would reach out your hands? Who am I that you would give me strength to stand? A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before. You hung on a tree, and there you thought of me. And all I can say is, who am I? Who am I that you would look on me with love? All my stains have been covered by your blood. Saved by grace through faith, when you came, you made a way. Now whosoever will may come and be free. At the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. All my stains have been covered by your blood. Saved by grace.